utilizando un refractómetro y una curva de calibración de refractometría en el sistema etanol-agua, cómo poder obtener la eficiencia de los platos para diferentes condiciones de operación. Tenemos en este caso un rehervidor, el cual hemos cargado con una mezcla etanol-agua, aproximadamente en un 50-50. Aquí tengo un tubo que me genera o me muestra en este caso cuál es el nivel del tanque. En el fondo de este tanque tengo una resistencia eléctrica. Esa resistencia eléctrica yo puedo manipular la velocidad con la que la caliento mediante este potenciómetro. Aquí está el encendido de la resistencia y aquí está el potenciómetro. En este caso, sí, como es una demostración, no planeo encenderla. Tengo termopares en esta parte y en cada una de las etapas de la columna tengo termopares que van desde el termopar 8 hasta el termopar 1. En cada uno de estos son estos pequeños alambres, que realmente es una junta de dos metales, platino-paladio. Entonces, al calentarse, esta mezcla va a comenzar a ebullir aproximadamente a los 78 grados Celsius, quizás un poco más, quizás un poco menos. Va a comenzar a ebullir y va a comenzar a ascender a través de los poros de estas charolas o platos que tienen poros precisamente para permitir el flujo ascendente de este vapor. Va a llegar a subir acá arriba, todo esto es un aislante, y acá tenemos un condensador que mediante la recirculación de etanol, gracias a este sistema de baño frío, este recirculador que me va a generar temperaturas de hasta menos 10 grados Celsius. Acá tengo el caudalímetro por si yo quisiera generar un balance de masa. Aquí voy a lograr una condensación. En esta parte va a descender el líquido y aquí va a llegar a una válvula solenoide. Esta válvula solenoide yo puedo controlar la apertura o la posición que va a tener esta válvula solenoide mediante este dispositivo que básicamente es un temporizador. Lo que nosotros estamos observando es la cuenta regresiva que tiene mi temporizador, que en este caso puse a 9 segundos en posición de reflujo y 0 segundos en posición de destilado. Como ustedes pueden ver, aquí en la interfaz siempre me está marcando que hay reflujo y no me está marcando que estoy obteniendo destilado. Aquí veo todas las lecturas de los termómetros que idealmente deberían de ser iguales. Veo que hay un pequeño ruido del sensor, es lógico, pero observo que hay una consistencia. Como no hay gradientes de temperatura, como no hay encendido del equipo, todas estas son iguales. Entonces, básicamente, en el reflujo total, lo que yo estoy modelando es una destilación batch que en algún momento, después de un tiempo de haber encendido, deberá llegar al equilibrio. Entonces, lo que yo hago es recoger muestras de destilado por la parte de arriba, por la parte de abajo recojo una muestra de fondos y le mido el índice de refracción utilizando un refractómetro AVE. Este refractómetro, previamente hechas las curvas de calibración para diferentes mezclas etanol-agua, me va a servir para determinar cuál es la fracción molar en el destilado y cuál es la fracción molar en los fondos. En una parte más adelante del video explico cómo, utilizando el método gráfico McKay-Thiele, puedo determinar el número de platos teóricos y cómo con los 9 platos, 8 en la columna más 9 en el rehervidor, yo puedo obtener la eficiencia. Bueno, a continuación vamos a hablar muy brevemente de un resumen para el método gráfico de cálculos de columnas de rectificación por el método gráfico McKay-Thiele. Hay que hacer la mención que este tipo de procedimiento, aunque es el más sencillo, está realmente enfocado a una destilación de mezclas binarias. Es la base fundamental para otros procedimientos más rigurosos y de mezclas multicomponentes. Además nos servirá para ilustrar algunos cálculos post laboratorio de nuestra práctica de determinación de eficiencia de platos en una columna de destilación rectificada con reflujo total.
Bueno, los balances de masa que se utilizan pues son muy sencillos. Eh, Estos nacen precisamente de un balance global y un balance particular con respecto al componente más volátil. Decimos que X sub F es la alimentación o la composición de la alimentación. X sub B vendría a ser la composición obtenida en los fondos o la que se pretende obtener en los fondos, que en teoría debería ser más rica en el componente más pesado, y X sub D vendría a ser la composición obtenida en el destilado. Ahora bien, D, B y F pues serían los caudales molares de destilado, fondos y alimentación respectivamente. Este es un muy sencillo diagrama en el cual nosotros vemos que hay una alimentación. Esta alimentación ocurre precisamente en el plato de alimentación. Este plato es clave poderlo elegir adecuadamente y tiene que ver mucho el estado termodinámico de la alimentación, ya hablaremos de ello. Tenemos una sección que aquí vemos, que es una sección de enriquecimiento o rectificación que está por arriba del plato de alimentación, y tenemos nosotros también una sección de agotamiento. En la parte de abajo tenemos un calderín que funciona como rehervidor de la mezcla, por lo cual tenemos un vapor ascendente, y en la parte de arriba se obtiene nuestro destilado, que puede ser condensado total o parcialmente. Hay un tanque acumulador y hay una bypass que me genera un producto que es el destilado, y una cierta fracción del producto obtenido se recircula, por la razón por la cual tenemos un líquido descendente. Esto es deseable debido a que esta columna está segmentada en lo que se conoce como etapas, que literalmente son una serie de platos que tienen perforaciones por las cuales se mueve o asciende este vapor y se pone en íntimo contacto con el líquido, favoreciendo a una transferencia de masa, lo cual precisamente purifica ambas fases. Esto es, se vuelve más rica la fase gaseosa con respecto al componente más volátil, y se vuelve más rica la fase líquida con respecto al componente más pesado. Ahora bien, para poder determinar, por ejemplo, cuántas etapas debe de tener la columna, en qué plato se debe de alimentar, entre otras más cosas, lo que hacemos es utilizar un método gráfico muy sencillo que a continuación explicaremos. Antes que nada necesitamos tener datos de equilibrio. Esto es, a qué temperatura ebullen las mezclas y, por supuesto, más importante aún, cuál es el equilibrio que se logra entre las fases líquidas, entre la fase líquida y la fase vapor. Esto obviamente es trabajo experimental. Estos datos están reportados. Además, hay simuladores que nos proporcionan toda esta información. Ahora bien, el tipo de gráfico que requeriremos a partir de esta información será el del equilibrio o la composición de equilibrio en el líquido contra la composición de equilibrio en el vapor. Esta curva, precisamente denotada en color rojo, es de la cual nosotros partiremos. No es alcance de este video, pero además de esa curva de equilibrio se requieren líneas de operación. Estas líneas de operación nacen de balances de materia realizados en las diferentes secciones de la columna. Esto es la sección de enriquecimiento, el plato de alimentación y la sección de agotamiento. Estas líneas, debido a su naturaleza matemática, pueden ser graficadas de forma muy sencilla, aún sin conocer a priori estos balances. Y aquí precisamente explicaremos cómo pueden ser dibujadas utilizando mi diagrama de equilibrio, para que con ellas se determine el número de etapas y el plato de alimentación en el cual se debe de introducir la mezcla a separar. Bueno, antes que nada necesitamos conocer
las composiciones que deseamos nosotros obtener, es decir, el diseño, la conceptualización de una planta y bueno, las especificaciones de producto, entre otras cosas más, nos dirán a nosotros qué composición podemos desear o llegar a buscar tener en tanto en el destilado como en el fondo. Estos datos deben ser graficados, por supuesto. También se debe de buscar tener la composición de alimentación. Ahora bien, una vez que se ha establecido esto, pues ya que tenemos nuestras líneas de operación, aquí estoy representando cuál sería la línea de operación, nosotros utilizamos las líneas de operación y las de equilibrio de la siguiente manera. Es un poco sencillo. Imaginemos que tenemos una composición en el destilado que, como ya dijimos, en la parte superior se condensa y es recirculada a la torre. Entonces esta entra a la etapa número 1 de la torre. Las etapas generalmente empiezan a contarse desde la parte superior hacia la parte inferior, teniendo el plato 1 como el primer plato en la parte superior y el plato enésimo en la parte de abajo. Algunos autores cambian esta manera, enumeran desde abajo hacia arriba, es indistinto. En este ejemplo se está enumerando desde la parte superior. Ahora, vapor, este líquido ahora condensado, opera en este punto y opera y va a buscar el equilibrio con un vapor ascendente. Ese equilibrio se va a llegar a obtener en este punto. Entonces este líquido que estuvo aquí llega a estar en equilibrio con un vapor de esta misma composición. Luego ese líquido comienza a descender y opera en el siguiente plato con otro vapor que viene de la tercera etapa para coexistir en la etapa número 2. Luego hay un equilibrio, ese equilibrio se cumple, luego vuelve a descender y tenemos una concatenación, digámoslo así, una serie sucesiva de etapas o de fases primero que llegan al equilibrio, desciende la líquida, opera con otro vapor que está ascendiendo y así sucesivamente, mientras que el vapor hace lo mismo. El vapor asciende, entra en equilibrio con un líquido en esa etapa y después asciende y opera con otro líquido. Entonces este es básicamente el principio de por qué se construyen triángulos, en este caso triángulos rectángulos, utilizando la curva de equilibrio y las líneas de operación que se hayan trazado. Esto es, necesito tener bien trazadas las líneas de operación para poder cuantificar el número de etapas que yo quiero tener. Bueno, estas se van a construir, estas líneas de operación se van a construir de la siguiente manera. Como ya lo dije, hay 3 secciones en la columna. Bueno, podría haber más, pero en un ejemplo sencillo donde tengo una alimentación y 2 productos, esto es un destilado obtenido en la parte superior y unos fondos sacados desde el último plato en la parte inferior de la columna, en este caso solo tendría 3 secciones. Al tener 3 secciones puedo necesitar forzosamente 3 líneas de operación. Si tuviera más productos, si tuviera más alimentaciones, el número de líneas de operación aumenta debido a que cada una de estas líneas, cada una de estas alimentaciones me van a generar o productos me van a generar diferentes secciones. Entonces va a haber tantas líneas de operación como secciones se pueden reconocer en una columna. Ahora bien, bueno, lo primero que tenemos que hacer es, como ya lo dije, hay que ubicar las concentraciones de destilado, de residuo o de fondos, de alimentación, y ubicarlas en una línea diagonal que me va a servir a mí de guía. Esta línea diagonal se puede trazar suave o punteada sobre mi diagrama equilibrio líquido-vapor.
A continuación vamos a partir del punto XD trazado en la línea diagonal y vamos a unirlo con la intersección en el eje de las Y con esta coordenada. La coordenada que vamos a calcular es la fracción en el destilado dividido entre la relación de reflujo, que no es otra cosa más que el cociente entre el caudal molar de destilado dividido entre el caudal molar de reflujo, que se dirige de nuevo a la torre para lograr la rectificación. Hablaremos más adelante de cómo se puede determinar por heurísticas este número. Una vez que hayamos ubicado al valor de XD y hayamos visto cuál es el valor de XD sobre RD más 1, trazamos esta línea roja que se observa aquí, y esa precisamente va a ser mi línea de rectificación, mi línea de operación de rectificación. Básicamente, repito, esa línea me va a servir a mí para representar la línea de operación y cómo van a ser las coexistencias entre las fases líquidas y gaseosas en la sección de requisito. Lo que sigue, y es muy importante, es determinar cómo va a ser la forma de la gráfica de la línea de operación de alimentación. Esto tiene que ver mucho, pero mucho, con el estado termodinámico con el cual se alimenta a la mezcla a separar. Esto es de la siguiente manera. Vamos nosotros a denotar un número muy importante que le vamos a llamar F. F, en cierta forma, podríamos relacionarlo con la fracción de vaporización de la mezcla, aunque no siempre es esto. Por ejemplo, si yo meto una mezcla que es vapor líquido, digamos que 50% de esa mezcla es vapor, 50% de esa mezcla es líquido, F valdría 0.5. Aunque algunas veces eso no es del todo correcto considerarlo así, ya que F puede ser un líquido subenfriado o un vapor sobresaturado, en casos extremos. F en todo caso depende del estado termodinámico de la alimentación. Y bueno, si nosotros tuviéramos un transportador, pues al determinar esta pendiente, que es la pendiente de mi línea de operación, por ejemplo, puedo determinar cuál sería el ángulo con el cual la graficaría. Obviamente tendría que sumar 180 grados dependiendo del cuadrante en el que se encuentre este ángulo calculado. Ahora bien, también lo puedo calcular con algunas consideraciones, haciendo unos trazos diversos. Pero bueno, ahorita estableceremos cómo se grafica esa línea. Por ejemplo, F, si la temperatura de alimentación es menor que la temperatura de burbuja, esto es un líquido subenfriado, yo voy a calcular F a partir del calor específico ponderado promedio de alimentación y multiplicado por la diferencia de temperaturas entre la burbuja y la real de alimentación dividido entre el calor latente de vaporización de la mezcla. Entonces, para calcular el calor específico promedio, pues voy a utilizar los calores específicos de la sustancia A y la sustancia B. Obviamente una temperatura media, esto es una temperatura entre la alimentación y la de burbuja. Lo mismo hago con el calor latente, voy a calcular el calor latente en promedio, sumando las entalpías latentes de vaporización de las dos componentes, dividiéndolos entre 2 a una temperatura media. De esta temperatura media obviamente sería la temperatura media de ebullición de las dos mezclas. Si TF es igual a la temperatura de burbuja, estamos hablando de un líquido saturado, en cuyo caso F vale 0
y el ángulo teta de mi línea de operación se vuelve de 90 grados. Es un caso muy sencillo, simplemente trazo una línea vertical. Si la temperatura de alimentación está entre la de burbuja y la de rocío, pues F viene ahora sí a representar la fracción de vaporización o la fracción de vapor que contiene esa mezcla. Y con eso calculo la pendiente, que debería estar entre los 90 grados y los 180 grados. Si TF es idéntica a la temperatura de rocío, estamos hablando de un vapor saturado y teta vale 180 grados, es decir, trazaría una línea horizontal que iría en este caso hacia la izquierda de mi gráfica. Y si TF es mayor a la temperatura de rocío, estamos hablando en este caso de un vapor sobresaturado, en cuyo caso el cálculo es muy similar al del caso de líquido subenfriado. Aquí están los 3 casos, bueno, los 5 casos que podrían ocurrir. El primero, líquido subenfriado, líquido saturado, mezcla líquido-vapor, vapor saturado y vapor sobresaturado. Aquí tenemos una tabla que resume todos estos casos y las posibilidades además representadas en esa gráfica. Una vez que hemos establecido la forma de la gráfica de la línea de operación en la alimentación, en este caso está representándose como si fuera un líquido saturado, en este caso voy a ubicar cuál es la intersección que hay de esa gráfica con la línea previamente graficada de rectificación. Este punto es clave porque precisamente ahí va a estar mi plato de alimentación. Por último, bueno, grafico la línea de rectificación. Esto es desde el punto diagonal XB hasta la intersección entre estas dos líneas. Saco una línea y esa es la línea de operación de rectificación. Entonces, lo último que me basta a mí, lo último que voy a necesitar es trazar estas líneas. Voy a tener que trazar estas líneas de estos triángulos, rectángulos. Voy a tener que trazarlos utilizando la línea de operación y la línea de equilibrio. Cuando llegue a la intersección de estas tres líneas, simplemente cambiaré de la de rectificación a la de agotamiento y así podré determinar un número muy aproximado al cual debería de ser el número de etapas que se deberían de utilizar en mi columna. Ahora bien, un caso muy importante es el reflujo total. Este reflujo total algunas veces es utilizado para destilaciones por lote o destilaciones batch. Lo que ocurre es que mis líneas de operación, conforme va aumentando el reflujo, se van convirtiendo en la línea diagonal, de tal suerte que si uso un reflujo total, esto es, la relación de reflujo R sobre D es un número infinito, se convierten ambas en la línea diagonal. Y esta es la representación precisamente en esta gráfica. Ambas líneas se convirtieron en la línea diagonal. Este es precisamente el caso que se lleva a cabo en nuestra práctica. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es ubicar a XD, a X en los fondos y graficar continuamente, de la forma que ya hemos visto, el número de etapas, en este caso el número de etapas teóricas. Ahora bien, algunos cálculos que no veremos, pero es importante conocer. Se puede determinar una relación de reflujo mínima. Esta relación de reflujo mínima nunca se va a llevar a utilizar en la práctica porque teóricamente daría una columna de un número de etapas infinito, pero sirve para que por heurísticas se pueda determinar la relación de reflujo. Esto es muy sencillo. Nosotros vamos a determinar
esta línea, en este caso la línea de alimentación es una mezcla líquido-vapor, es correspondiente para una mezcla líquido-vapor. Lo que vamos a hacer es trazar esa línea y nos vamos a trazar ahora a nuestra línea de rectificación justo desde el punto XD o X sub D sobre la diagonal y la vamos a extender haciendo que pase por la intersección entre la curva de equilibrio y la de alimentación, y obviamente después la extendemos. Esa extensión me va a llevar a la intersección con la composición o con la con la coordenada en el eje de las Y, que precisamente contiene al número que a su vez contiene a la relación de reflujo mínima. Una vez determinada esta, las heurísticas me dicen que la relación de reflujo que se debe usar debe ser 1.2 a 2 veces esta relación de reflujo mínima. Obviamente es muy aconsejable utilizar un simulador o utilizar un método que me ayude a optimizar cuál debe de ser el valor de la relación de reflujo que minimice la carga energética en el rehervidor. Se puede calcular, en este caso, cuál deberá de ser la carga energética en el rehervidor, y obviamente también se puede calcular cuál será la carga energética que se deberá de retirar para condensar. En nuestra práctica necesitaremos una regresión donde se hagan diferentes mezclas etanol-agua. Estas mezclas etanol-agua se les medirá el índice de refracción, y esto servirá para que una vez que tomemos muestras tanto del destilado como del fondo, podamos saber cuál es la composición de estas y podamos ubicarlas en nuestro diagrama Mackay-Thiele y por lo tanto poder obtener nuestra número de platos teóricos. Ahora bien, la eficiencia será el número de platos teóricos entre el número de platos reales. Una consideración importante es que puede ser que mi número de platos teóricos me dé un número fraccionario. Esto es, algunas veces se sobrepasará la composición deseada, por ejemplo, en los fondos. Entonces, si eso pasa, yo debo determinar estas composiciones, que aquí llamé Y sub 2 y Y sub 1. Con esos datos, yo calculo esta fracción, suponiendo que venga del plato 12, que precisamente aquí me dé el 12º triángulo. Esto me indicaría que no realmente necesito 12 platos, sino 11 platos y fracción. Esa fracción la calculo a partir de la composición deseada XB menos la composición Y1 dividida entre la diferencia de composiciones Y2 menos Y1. Los autores, como ya lo mencioné, hacen el cálculo contando hacia arriba. En este ejemplo es un ejemplo donde hay dos alimentaciones, por lo tanto hay dos líneas de alimentación y el conteo se hace en esta parte, hacia arriba. Entonces aquí la forma en que se calcula pues básicamente es la fracción de plato sería XD, que sería esta composición, menos Y5 dividida entre la diferencia entre Y6 y Y5.